Para dar inicio, me permito ceder la palabra al doctor Omar Danilo Hernández Sotillo, director de la Maestría en Ciencias, con especialidad en Comunicación, del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, quien fungirá como moderador de este foro. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Muy buenas tardes a todos. Este foro busca convertirse en un ejercicio democrático que durante este periodo de campañas políticas nos ayude a contrastar las posturas de los diferentes candidatos y evaluar sus propuestas para gobernar. Con este foro completamos la jornada que inició el pasado viernes 10 de abril en este mismo recinto. Como comunidad universitaria y como plataforma ciudadana, nos parece de vital importancia escuchar todas las voces y hacerlo en un ejercicio de verdadera profundidad. El día de hoy, como el pasado viernes, los candidatos contarán con unos 20 minutos efectivos para hablar sobre gobierno confiable y eficiente. Los candidatos convocados fueron Jesús María Elizondo, por el Partido Humanista; Luis Farías, por la Cruzada Ciudadana; Humberto González, por el Partido de la Revolución Democrática; Rogelio González, por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena; Raúl Guajardo, por el Partido Encuentro Social; y Asael Sepúlveda, por el Partido del Trabajo. Agradecemos la presencia a quienes gentilmente aceptaron esta invitación el día de hoy y lamentamos que los candidatos Luis Farías y Humberto González hayan declinado la invitación a participar. Bien, el encuentro de hoy constará de 3 bloques. Los 2 bloques iniciales serán temáticos. El primero sobre gobierno eficiente y el segundo sobre gobierno confiable. Al inicio de cada uno de estos bloques se presentará un video con un breve diagnóstico de cada tema. El diagnóstico se basa en la Agenda Ciudadana, un estudio elaborado con la participación de más de 120 especialistas y expertos de las principales universidades del estado, en el que se identifican las situaciones prioritarias a enfrentar en Nuevo León por el próximo gobernador o gobernadora. Después del video, cada candidato dispondrá de un total de 5 minutos distribuidos en 2 rondas para responder a una serie de preguntas relacionadas con este tema, las cuales ya conocen con anticipación. Para el tercer y último bloque se elegirán preguntas que provengan de la audiencia. Recibiremos todas sus preguntas a lo largo de los primeros 2 bloques a través de redes sociales mediante el hashtag RumboNL, también el hashtag Tech y el hashtag Actúa. También consideraremos preguntas que hemos estado recibiendo desde el día 10 de abril, el pasado viernes. Un grupo formado por estudiantes, académicos y un representante de Cómo Vamos Nuevo León elegirá algunas de estas preguntas, ¿verdad?, siguiendo 2 criterios. Uno, que la pregunta pueda ser respondida por cualquiera de los candidatos aquí presentes, y segundo, que corresponda efectivamente a los temas de gobierno eficiente y gobierno confiable. Los candidatos podrán usar su tiempo para responder a la pregunta y también hacer réplicas a lo que los otros candidatos hayan respondido. Serán 2 rondas en este tercer bloque, entonces cada candidato elegirá 2 preguntas. Pedimos al público mantener sus celulares en modo silencioso, guardar silencio, mantener una actitud respetuosa en todo momento y dejar los aplausos para el final del debate, de forma que podamos escuchar todas las ideas apegándonos a los tiempos acordados. Esto es muy importante. Asimismo, les pido por favor a los candidatos
que observen sus tiempos y no se excedan de lo pautado. Acá tenemos los tiempos claramente. Muy bien, iniciaremos el foro con un mensaje de apertura de cada candidato. El orden de todas las intervenciones, así como la posición acá de los sillones, se sorteó previamente la tarde de ayer con la presencia de los candidatos, de los equipos, representantes de los equipos de los candidatos que hoy nos acompañan. Cuando concluya el tiempo establecido para cada intervención, cederé la palabra al siguiente candidato. Cada candidato contará con 2 minutos para esta intervención inicial. Comenzamos con el candidato Asael Sepúlveda. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos quienes hoy nos acompañan, particularmente a la plataforma Cómo Vamos Nuevo León. Gracias particularmente al Tecnológico de Monterrey por esta muestra de apertura y pluralidad que es parte de su filosofía institucional y que agradecemos mucho. Muchas gracias al doctor Omar por la presentación, gracias a Daniela. Gobierno eficiente. ¿Cómo medimos un gobierno eficiente? En primerísimo lugar, por los resultados que entrega a sus ciudadanos. Podríamos hacer gráficas de indicadores, podríamos hacer estadísticas de los desempeños del gobierno, pero al final la evaluación corresponde a los nuevoleoneses. ¿Qué tantos servicios y de qué calidad estamos recibiendo de nuestros gobiernos? Esos son los verdaderos indicadores. ¿Qué tanta seguridad se vive en las calles? ¿Qué tanto están funcionando los servicios de salud, los servicios de educación, la promoción al empleo, las facilidades para que el ciudadano se pueda desempeñar? Porque es cierto que al gobierno le corresponde hacer muchas cosas, pero también es cierto que en muchas ocasiones hay ciudadanos y organizaciones que le dicen al gobierno: no me ayudes, me basta con que no me estorbes. Entonces, un gobierno eficiente es aquel que cumple con su responsabilidad de dar servicios de promoción al empleo, de educación, de salud y de apoyo a las iniciativas ciudadanas. Esos son nuestros esquemas de medición y sobre esto abundaremos más adelante conforme vayamos teniendo la oportunidad de exponer nuestras ideas y plataforma de trabajo. Muchas gracias. Gracias, candidato. Seguimos ahora con el candidato Raúl Guajardo. Muy buenos días a todos, buenas tardes ya. Agradezco la invitación que nos hace Vamos Nuevo León, Cómo Vamos Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey. Gracias, doctor. A los compañeros participantes. Mi nombre es Raúl Guajardo, yo represento al partido Encuentro Social. Es un partido precisamente de ciudadanos como tú, que quieren cambiar, tomar el podio y cambiar las condiciones de gobierno. De un gobierno corrupto, de un gobierno deficiente, de un gobierno que no tiene hoy en día la suficiente capacidad para darle las oportunidades que merece la población. Un gobierno que tiene injusticias e impunidades. Entonces, tomamos el podio para poder tratar de que cambiemos las cosas. Cambiar las cosas es lo que se hace falta. Hoy en día tenemos estadísticas muy interesantes que nos marcan una gran deuda. Eso es una deuda muy pesada que el que llegue al gobierno, cualquiera de nosotros, va a tener que sortear una serie de dificultades para poder, por lo menos, mantener los pagos a los acreedores. Están todas las aportaciones, todo lo que nos corresponde a Nuevo León de las aportaciones federales ya están hipotecadas. Tenemos la hipoteca a las nuevas generaciones por más de 20 años. Eso ha sido un gobierno deficiente, un gobierno mediocre, un gobierno que no pasa ninguna calificación. Y si seguimos con este tipo de sistemas bipartidistas, vamos a continuar igual. Necesitamos un cambio real que modifique y que planifique bien la estructura de gobierno, que tengamos gente con valores, eso es lo importante, gente que pueda manejar la calidad moral. Propuestas de gobierno hay muchas, propuestos y buenos planes de gobierno hay bastantes, hay gente que los puede hacer.
Lo que no hay es gente con calidad moral. Es lo que necesitamos, candidatos con calidad moral, candidatos que tengan valores, candidatos que quieran su Estado y que quieran servir para él. No que se sirvan, no que lo vean como un lujo, no que lo vean como un lucro al Estado de Nuevo León. Gracias. Muchas gracias, candidato. A continuación, toca el turno al candidato Rogelio González. Un agradecimiento a las instituciones cívicas y educativas que nos dan la oportunidad de tener esta plática con todos ustedes, con los deseos de que ésta se extienda a toda la comunidad. Para hablar del tema que nos están pidiendo que hablemos, en primer lugar tenemos que decirles muy rápido quiénes somos nosotros y qué historia tenemos nosotros políticamente. Estuve nada más 38 años en el PRI. Renuncié dando a conocer mis motivos por escrito en el 2002. Les aseguro que una cosa nunca aprendí del PRI. Nunca aprendí a robar. Y por lo que corresponde a mi militancia a partir del 2004 en el PRD, que duró durante 8 años, lo hice sí, porque me identificaba con un partido que nos decía que quiere las cosas de igualdad de oportunidades y que en un momento dado se empareje el piso para todo mundo. Pero nunca pertenecí a ninguna de las corrientes. Hacerlo representaba tomar un interés no necesariamente partidista, sino con alguna de las corrientes políticas que estaban manejando el partido. A partir del 2012 me afilié a Morena, fue la mejor decisión que tomé. Desde el punto de vista institucional, hay artículos de nuestra legislación que en forma concreta establece cuáles son las funciones y responsabilidades de un gobernante. Las conozco, las sé, vamos a hablar de ellas en un rato más y desde ahorita les digo que vamos a cumplir con todas y cada una de ellas puntualmente. Esa es nuestra obligación y es nuestro compromiso. Gracias, candidato. Finalmente, tiene la palabra el candidato Jesús María Elizondo. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes ya, estimados maestros, estudiantes, invitados, a mis compañeros del presidio. ¿Quién es este cuate que está aquí? Este señor se llama Jesús María Elizondo. Tengo 64 años, soy empresario, soy egresado del Tecnológico, en el cual me siento muy orgulloso. También fui presidente del Consejo Cívico e Instituciones, quien hoy organiza parte de este evento. Durante 20 años milité en un partido, en el Partido Acción Nacional, cuyo partido hace algunos meses renuncié porque no es el partido que era hace 15 o 20 años atrás. Pero hay que darle la vuelta a la hoja. Todavía podemos servir mucho a la sociedad. La sociedad es la que va a venir a cambiar el rumbo de este Estado. Una sociedad organizada. Me preocupa mucho que los jóvenes haya indiferencia hacia ellos, hacia los problemas de la comunidad. En verdad, tenemos que entender una cosa, compañeros, invitados, estudiantes. O nos organizamos o no vamos a cambiar los gobiernos. Una sociedad organizada es la que importa. Y un concepto muy claro que tengo: el patrón son ustedes, el empleado son los funcionarios públicos. Tenemos que exigir, señores. Hay una sociedad apática que me duele ver a jóvenes que les importa solamente el fútbol y se olvidan de participar en eventos cívicos o políticos. Hay mucho que hablar en los siguientes temas. Muchas gracias a ustedes. Gracias, candidato. Iniciamos el primer bloque con la proyección de un video con los principales retos para Nuevo León en materia de gobierno eficiente. Adelante, video.
La situación para el próximo Gober será crítica en materia de finanzas públicas. Se enfrenta a 3 grandes retos. 1. Recibirá un Estado con una deuda que en 2014 representó el 78% del presupuesto de ingresos. Esto equivale a 10,617 pesos de deuda por cada habitante de Nuevo León. Un incremento de 140% con relación al periodo de 2003-2009 y 218% en relación al periodo 97-2003. Adicional a esto, aún falta contabilizar la deuda generada por otros conceptos como la línea 2 del metro o los pagos pendientes a proveedores. 2. Una extensa estructura gubernamental donde existen cerca de 30 organismos descentralizados, que en algunos casos duplican funciones con las secretarías y dependencias. En 5 años, el gasto corriente ha aumentado cerca del 66%. 3. Producto de los bajos precios del petróleo, se enfrentará a una disminución en el presupuesto de ingresos. Ante este panorama, ¿cómo lograr un gobierno eficiente? Muy bien. Cada candidato dispondrá de un total de 3 minutos para responder una serie de preguntas. Después de esa primera ronda, contará con un máximo de 2 minutos más en una segunda ronda, en los cuales podrá hacer comentarios sobre lo que respondieron otros candidatos o bien profundizar sobre el tema de gobierno eficiente. Las preguntas son las siguientes. 1. ¿Qué estrategias pondrá en marcha para atender el problema de la deuda pública en Nuevo León? Y 2. ¿Qué acciones concretas tomará desde octubre para lograr un gobierno eficiente? En particular en relación con el gasto corriente y el presupuesto destinado al pago de nómina. Bien, iniciamos esta primera ronda de 3 minutos con el candidato Raúl Guajardo. Gracias, muy amable. Muy bien. Las estrategias que nosotros proponemos, que planteamos, es precisamente las que se hacen falta. Son muy crudas, pero hay que hacerlas. Hay que adelgazar la nómina estatal, ¿sí? Hay que hablar con los banqueros y decirle a los banqueros que necesitamos reestructurar la deuda y que nos den un mayor plazo y condiciones de crédito más saludables. La tasa de interés cada vez es más baja, la actual a la anterior, cuando fue compartida. Tenemos que mencionar que tenemos que bajarle a los funcionarios públicos el 50% del sueldo. Esa va a ser una propuesta de nuestro gobierno. A los secretarios, subsecretarios y directores les vamos a poner el 50% de reducción de deuda para que estén a la par con la ciudadanía. La ciudadanía, un egresado del tecnológico recién egresado no llega a cobrar 10,000 pesos de sueldo en su empleo y un funcionario llega a ganar hasta 80,000 pesos. Entonces hay que bajar esos números y con eso vamos a tener un ahorro de más de 2,000 millones de pesos en 6 años. Tenemos también la idea de adelgazar la nómina en un 30%. Ahí tendríamos un ahorro en 6 años de más de 3,000 millones. Queremos reducir la imagen del gobierno en un 90%. Se gastan más de 3 millones en imagen del gobernador. Ahorraríamos más de 5,900 millones. Queremos buscar la forma de ayudarle a retirar los privilegios que tienen cada funcionario en escoltas, celulares, vehículos, etcétera. El ciudadano que va a trabajar no le dan vehículo, no le dan celulares. Tenemos que cambiar eso. Eso nos ahorraría otra cantidad de 8,000 millones en 6 años. En suma, nos ahorramos más de 20,000 millones si adelgazamos el aparato y hacemos una administración austera. Esas son las estrategias que yo como gobernador voy a implementar a partir del mes de octubre. A partir del 4 de octubre tendremos esas opciones. Nos ahorraríamos 20,000 millones que podríamos hacer la línea 4 del metro hacia Santa Catarina, la 1 la extenderíamos de la Expo a Juárez y extenderíamos la línea 1 de San Bernabé a García y nos sobra dinero. Nos sobra dinero para la educación, para tener valores, porque lo que se requiere hoy en día son valores. Tenemos que tener funcionarios con valores. Si no hacemos eso, el funcionario que llegue va a seguir robando. Tenemos que acabar con la corrupción. La forma de acabar con la corrupción es precisamente eso, cambiando el modelo bipartidista. Decirle ya no, necesitamos gente con calidad moral. Esto tenemos que lograrlo, buscando a los mejores y los más capaces. Los jóvenes egresados del tecnológico, de la universidad, de la UDEM, son los que nos pueden apoyar y seguir un ritmo de vida. Tenemos que involucrar la educación, ahí es donde tenemos que sembrar la semilla. Con educación, a mejor educación,
mejor empleo, mejor pago, menos pobreza, menos seguridad y un sistema de justicia más equitativo, más justo. Creo que podemos lograrlo. Es cuestión de que ustedes hagan el cambio. Voten por un servidor, a sus órdenes. Gracias, candidato. Es el turno ahora del candidato Asael Sepúlveda. Muchas gracias. Decía don Narciso Basols hace algunos años, escribía que el mexicano con frecuencia le tiene el mismo miedo al diablo que al gobierno, porque uno y otro, ahí donde pasa, dejan un fuerte olor a azufre. Y creo que eso sigue siendo una realidad, y particularmente aquí en el estado de Nuevo León. Acabamos de ver unas gráficas impresionantes de cómo está la deuda del estado y cómo ha ido subiendo. Y aquí la pregunta es, ¿y tenemos servicios públicos 214% mejores que cuando la deuda era menor? La respuesta es no. Esto nos habla de que hemos tenido gobiernos ineficientes de uno y otro color, porque han sido partidos distintos los que nos han gobernado. Hay mucho que hacer en materia de control de la deuda. En diciembre de 2007 fue noticia nacional una declaración que hizo el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, dueño de un banco, por cierto, quien declaraba que si la banca mexicana redujera de un día para otro a la mitad los intereses que cobra, seguiría siendo muy buen negocio. Y esa declaración cayó en oídos sordos. Los intereses siguen siendo altísimos. Una primera estrategia para reducir la deuda de Nuevo León que nos ahoga a todos. Miren, si trajéramos en este momento al tesorero de Nuevo León y lo paráramos aquí y le preguntáramos, señor tesorero, ¿a cuánto asciende la deuda de Nuevo León? Yo les aseguro que no podría darnos una respuesta exacta. Ni siquiera ellos saben a cuánto asciende la deuda real de Nuevo León, porque la esconden en fideicomisos, en paraestatales, en esquemas variados, en parte para que no se vea tan grandota y en parte para que no sea auditable. Entonces, negociaciones con la banca para que hagan quitas al principal, que es una práctica internacionalmente aceptada, y para que se reduzcan los intereses. Y la otra muy grave, el combate a la corrupción. No creo exagerar si les digo que más del 30% del presupuesto de Nuevo León se nos va en corrupción. En septiembre de 2008 fue noticia nacional un desplegado que apareció aquí en Nuevo León, donde las cámaras de la construcción y de la vivienda denunciaban que no les daban contratos si no le entraban al moche. ¿Corrieron los auditores a ver qué estaba pasando? No. ¿Nombró el Congreso una comisión investigadora para ver qué estaba pasando? No. No pasó nada. Con acciones tan simples como esas podremos atacar el problema de la deuda y evitar que nos sigamos hundiendo más en el bache. Muchas gracias, candidato. Ahora es el turno del candidato Jesús María Elizondo. ¿Cuánto es la deuda de Nuevo León? Vamos a abrir los periódicos de esta mañana y vamos a ver en diferentes periódicos diferentes cantidades. Se nos ha engañado, no se nos dice la verdad. De 9,000 millones que teníamos hace 6 años, ahorita oficialmente son 34,000, 36,000 millones. Si es lo que dicen que es oficialmente, es un 200%, 240% más. Pero dividen la deuda. El Instituto de Control Vehicular, la red de carreteras, también tienen sus deudas. El gobierno tiene un bono que le llaman bono cupón cero, en la cual se endeuda, le agregan los intereses y al que compra esa deuda del Estado, dentro de 4 o 5 años le van a pagar una cantidad mayor, pero el gobierno no registra esos intereses. Hay definitivamente ocultamiento en la información del gobierno del Estado para decirle a su pueblo, a Nuevo León, y decirle esto se debe y a esto le toca por habitante. Señores, no hay más que volvernos a meter los ciudadanos
y a exigirle a esos diputados que están dormidos que no pasen cualquier solicitud de deuda. Eso está endeudando. Generalmente se le echa la culpa al gobernador y a su equipo, pero pasa por los diputados las aprobaciones. Están en contubernio las aprobaciones definitivamente a la deuda de Nuevo León, que nos están hundiendo. De 4 pesos que se deben, 1 solamente es para pagar intereses. ¿Y cómo se renegocian esos intereses? De una forma complicada. Y cuando lo hacen, pagan una cantidad inmensa a los profesionistas que negocian la deuda, y no con mucho éxito. Hay que meternos la sociedad, hay que exigirle a los legisladores que tomen en cuenta esta partida. Vamos a reducir en un 5% por decreto el gasto corriente, con excepción del gasto educativo y el gasto médico. Vamos a buscar que todas las universidades, todas, aquí están los compañeros estudiantes, y de todas las universidades del Estado, como los organismos cívicos, con las organizaciones empresariales, les pongan el sueldo al gobernador y a los secretarios. Es una condición. Formaremos una comisión para que ellos les pongan lo que debe ganar un gobernador y no solamente ellos lo establezcan. Gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora toca el turno del candidato Rogelio González. Nos presentan las gráficas un panorama aterrador. Y como no tenemos pañuelo, no nos podemos poner a llorar. Tenemos que hacerle frente en forma muy concreta para salir adelante. ¿En qué forma? Número 1, los compañeros han estado mencionando algunas de las cuestiones que estamos obligados a realizar. En primer lugar, revisar e identificar en forma exacta cuánto es la deuda, de todo tipo y en forma muy exacta. Que no haya dudas. Esconder no es conveniente absolutamente para nadie, y es necesario saber en forma exacta qué es lo que se debe, a quién se debe, pero sobre todo, por qué llegamos a esos niveles de deuda y en qué se utilizó. Se supone que todos los compromisos que se toma en cuanto a créditos deben de invertirse. Aquí tendríamos que ver cuáles han sido los beneficios de haber llegado a esos niveles estratosféricos de deuda. Tendremos que hacer una revisión de eso para el efecto de platicar con los bancos, y que en un momento dado, si esos bancos, aprovechándose de un gobierno débil y de funcionarios corruptos, establecieron negociaciones contractuales infames para los intereses de los ciudadanos, hay que revisarlas y hay que decirles que se tienen que poner hacia atrás. No vamos ni debemos permitir que bajo negociaciones mal hechas se continúe malversando los dineros públicos. Ahorita actualmente tenemos entendido que entre el 25 y el 30% de los presupuestos oficiales se van precisamente en el pago de intereses. Pero la otra pregunta es la siguiente: nosotros tenemos esa voluntad de hacerlo. Ustedes también deben de preguntarse lo siguiente: en caso de que no ganemos alguno de los presentes, en donde nos amenaza que probablemente gane el PRI o el PAN, ¿van a poderlo hacer? ¿Ustedes creen que doña Ivonne o don Jesús tienen realmente los intereses y los propósitos de hacerlo? No, porque se cobijan unos a otros. Si llega el PAN a sustituir a Rodrigo Medina, no va a pasar nada. Y si continúa este gobierno con la gubernatura de Ivonne, tampoco va a pasar nada. Ahorita que tengamos oportunidad en el siguiente bloque, vamos a hacer referencias de por qué tampoco deben de llegar a la gubernatura Jaime Rodríguez o el licenciado Fernando Elizondo. Gracias, candidato. Ahora tenemos una segunda ronda sobre este mismo tema, y los candidatos contarán con 2 minutos para responder a las participaciones de sus compañeros o bien profundizar sobre el tema de gobierno eficiente. Inicia el candidato Raúl Guajardo.
Gracias. Dentro de las acciones concretas, mencionamos estrategias, mencionamos una serie de actitudes que debe tener el funcionario. Efectivamente, hoy en día existe una gran corrupción y se ha permitido desde el nivel central, al medio y abajo. Te necesitamos entonces rescatar los valores para poder acabar con la corrupción, para poder tener gente de calidad moral. Los futuros funcionarios, los futuros gobernantes que tengan, tienen que tener el nivel y la calidad moral para poder llegar a gobierno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con una deuda exagerada que heredan a nuestros hijos, a nuestros nietos por 20 años más, y con el Monterrey 6 que se viene, es otra deuda que llevaría 120,000 millones el adeudo de esta gran, pesada deuda pública. Tendríamos 40 años, ¿sí?, de deuda a nuestros bisnietos. Entonces sí es importante cambiar. Llegando al gobierno, Raúl Guajardo va a cancelar el proyecto Monterrey 6 y va a revisar bien las finanzas públicas, ¿sí?, para checar por qué se hizo esa deuda. No tenemos una explicación en qué se gastaron esos 56,000 millones de pesos que se deben. Entonces sí es importante que el que llegue a gobierno llegue buscando el porqué de esa deuda y empiece a buscar soluciones y a castigar a quien tenga que castigarse. Esa es una de las situaciones que Raúl Guajardo haría al llegar a la gubernatura. Y buscar los talentos para que esos talentos con moral, con valores, puedan llegar a ser mejores funcionarios que los que tenemos actualmente. Y necesitamos buscar dentro de la comunidad, así como el Encuentro Social, ¿sí?, está promoviendo el no fuero constitucional. Quitándole el fuero, se van a la cárcel la gente. Entonces lo pensarían para seguir haciendo de las suyas y lucrar con el gobierno. Gracias. Muchas gracias, candidato. Es el turno ahora del candidato Asael Sepúlveda. Hace un momento, cuando pasaba el video sobre la deuda de Nuevo León, se oscureció el escenario y pasó una persona del staff a hacernos la recomendación de que si nos acercábamos al público no pasáramos de una línea amarilla que está aquí, porque sigue piso falso. Esa es una idea genial. Habría que ponerle una línea amarilla al gobierno de Nuevo León y decir: ten cuidado, no pases de esta raya, ya no nos endeudes más. Les decía hace un momento que nadie sabe con precisión el monto de la deuda. No lo sabemos, pero sí hay una cosa muy triste. Miren, los niños que están naciendo en este momento en los hospitales de Nuevo León todavía no tienen ni siquiera su acta de nacimiento, pero ya deben cuando menos 15,000 pesos, si no es que más, de deudas. ¿Se les están regresando en buenos servicios? Definitivamente no. Un factor fundamental es que tengamos mecanismos eficientes de combate a la corrupción. Miren, tenemos una Auditoría Superior del Estado, pero no hay auditor, no lo ha nombrado el Congreso y no nos hemos ocupado de decirle al Congreso: ponte a trabajar, nombra al auditor superior. El país del mundo con más alto nivel de vida es Islandia, una nación pequeñita que está en medio del Océano Atlántico. El año pasado empezó a bajar la actividad económica y lo primero que hizo el presidente de Islandia fue bajarse el sueldo, porque dijo que le daba vergüenza no estar entregando resultados a los ciudadanos. ¿Tendremos aquí un gobernador capaz de hacer una cosa de esa naturaleza o de hacer lo que hizo el presidente de Islandia? No pudo arreglar la crisis y renunció por vergüenza. Los invito a que rescatemos Nuevo León con prácticas de esa naturaleza. Muchas gracias, candidato. Ahora toca el turno del candidato Jesús María Elizondo. El mismo cuento. Yo creo que todos los compañeros estarán de acuerdo que hay que hacer una cirugía mayor en este gobierno. Y compañeros, vuelvo a lo que mencioné al principio. Esto no se va a mover si ustedes no toman una decisión por un candidato, no que sea un todólogo y que sepa de todos los temas, sino que tenga la verdadera intención
de resolver los problemas del Estado. Si ustedes se van a basar en un voto con base en panorámicos, señores, la decisión va a estar equivocada y todo lo que digamos aquí se va a echar a la basura. Ustedes tienen que elegir una persona donde sientan la confianza, que tenga la firmeza, que ha tenido la experiencia y que quiere a Nuevo León para resolver los problemas de Nuevo León. En Nuevo León hay mucha pobreza, salgan. Ahorita que ando en los recorridos por algunos municipios del estado, me doy cuenta de la pobreza que hay. Están esperando la despensita. Esa gente que todavía la manejan con el hambre, como las van a manejar el día 7 de julio. Señores, todo lo que de lo que hemos estado hablando, de un gobierno eficiente, de cómo vamos a atacar la corrupción, no va a ser más que un ciudadano también sepa que el problema de la corrupción es de dos. Que no se presten a ofrecerle a un funcionario público. ¿Y saben cuál es la falla principal de todo esto? Mucha reglamentitis y mucha normatividad que tenemos que acabar con ello. Obstaculizan los procesos y nos vemos los ciudadanos obligados ante un trámite a ofrecer dinero. Tenemos que cambiar esto, compañero. Gracias, candidato. Para cerrar este primer bloque, cedo la palabra al candidato Rogelio González. A pesar de lo grandote que sea el problema, creo que en Nuevo León hay gente capacitada para el efecto de resolver un problema de tal magnitud. Hay muchas formas de hacerlo, enfrentándolo y poniendo el orden que no se ha tenido en los últimos años. Pero continuando la película, les decía que ¿qué tal si no gana ninguno de los aquí presentes? Ya les dije un apunte de por qué o qué pasaría si gana Ivonne Álvarez o si gana Felipe de Jesús Cantú. Los partidos y los candidatos tenemos una responsabilidad, pero los ciudadanos también la tienen en forma principal, porque a final de cuentas la sumatoria de sus votos es la que determina cuál es la autoridad que se va a elegir. Bienvenidos los candidatos independientes. Es un derecho constitucional que está establecido en nuestra Constitución de que todos los ciudadanos pueden ser votados y también se puede votar. Sin embargo, el compañero Jaime Rodríguez nos dice que en 45 días logró que 400 y tantos mil ciudadanos le firmaran en apoyo a su candidatura. En esos 45 días nos dice que tendría que sacar 10,000 firmas diarias. ¿Saben ustedes con cuántas firmas se registró el partido Morena durante un año de trabajo, durante el trabajo de miles de personas desde Baja California hasta Yucatán? Se registró con 646,000 firmas, de las cuales el Instituto Nacional Electoral le quitó 150,000 y le quedaron 496,000 en todo el país durante todo el año y miles de gente en la calle. No le quiero decir mentiroso a Jaime, simplemente decirle que lo dudo, el apoyo que nos está diciendo que tiene. Muchas gracias, candidato. Iniciamos ahora el segundo bloque con la proyección de otro video, con los principales retos para Nuevo León en materia de gobierno confiable. Adelante, video. Siete de cada 10 neoloneses considera que las prácticas de corrupción en el Estado son frecuentes. El próximo Gober tiene el gran reto de reconstruir la confianza entre el gobierno y sus ciudadanos, en particular enfrentando dos situaciones. 1. La opacidad en el uso de los recursos públicos es una práctica común. El gasto en publicidad oficial es un ejemplo de ello. En un estudio realizado por Fundar en 2012, Nuevo León fue el estado que más gastó en todo el país, un 478% más de lo que el Congreso del Estado había autorizado. 2. Nuevo León no cuenta con mecanismos efectivos para corregir el mal uso de los recursos públicos y sancionar actos de corrupción. La Auditoría Superior del Estado no tiene autonomía para castigar faltas administrativas y penales de servidores públicos. La Unidad Anticorrupción depende de la Contraloría del Gobierno Estatal. Frente a un diseño institucional
que no inhibe la impunidad ni sanciona la corrupción, ¿cómo lograr un gobierno confiable? Bien. Cada candidato dispondrá de 3 minutos para responder una serie de preguntas. Después de esos 3 minutos contará con 2 minutos más en una segunda ronda en los cuales podrá hacer comentarios sobre lo que respondieron otros candidatos o bien profundizar sobre el tema de gobierno confiable. Las preguntas son las siguientes. En caso de llegar a ser gobernador, ¿publicaría y actualizaría anualmente su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y de posibles conflictos de interés? ¿Haría de ese un requisito también para sus secretarios de gobierno? Y Gober Cómo Vamos propone la implementación del sistema estatal anticorrupción para mejorar el diseño institucional en esta materia. ¿Qué acciones concretas implementará para garantizar la total transparencia en el funcionamiento de este sistema, así como la profesionalización de los funcionarios responsables de su operación? ¿Cómo mediría en indicadores y metas la efectividad de dichas acciones para garantizar que realmente contribuyan a disminuir la corrupción? Bien, iniciamos la primera ronda de 3 minutos con el candidato Raúl Guajardo. Definitivamente, lo que acabamos de ver aquí es todo un sistema de corrupción. Es un sistema que en el Estado se da todos los días. Necesitamos cambiar este esquema, necesitamos volver a que este no se vuelva a repetir. Y para ello se requieren no tener más policías, no, se requieren funcionarios honestos, se requieren funcionarios que tengan calidad moral. Vuelvo a repetir, tenemos que cambiar al PRI y al PAN, ya no son confiables, ya no funcionan. Esto, el bipartidismo, tenemos que terminar de tajo con ello. Buscar nuevas soluciones para poder tener gente que no sea tan corrupta. La corrupción, ¿cómo vamos a atacarla? Primer paso, buscar a los funcionarios más capaces que tengan valores, ¿sí? Vamos a ponerles un código de ética. Vamos a darle facultades al Contralor General del Estado, ¿sí? Facultades para que los coja el Congreso y pueda tener, ¿sí?, la supervisión directa de cada una de las funciones. Vamos a ponerle lupa a las funciones del gobierno. Vamos a hacer que la Auditoría Superior del Estado tenga facultades para poder presentar denuncias de los malos recursos usados por los funcionarios. Es decir, no nada más que informe al Congreso y que se quede en el Congreso. Tenemos que cambiar las leyes, tenemos que darle facultades al Auditor Superior del Estado para que sea el que inicie, ¿sí?, las denuncias en caso de sospecha de que un funcionario se esté robando las placas, se esté poniendo en las circunstancias como sucedió, una taquilla aparte en el metro, los famosos moches. Tenemos que cambiar todo este esquema, tenemos que darle seguimiento para que nos pueda entender la comunidad. Si acabamos con la corrupción, acabamos con las circunstancias de tener mayor deuda. Tenemos que adelgazar la nómina, dijimos. Tenemos que hacer que la gente haga la función que le corresponda. Para eso se requiere valores. El Partido Encuentro Social es el partido de los valores, es el partido de la familia. Precisamente por eso, ¿sí?, queremos que los ciudadanos tomen el podio y puedan hacer nuevo gobierno. Un gobierno eficiente, un gobierno claro, un gobierno que no tenga necesidad de usar las prácticas de corrupción que actualmente se dan. El problema es de valores. Tenemos que buscar elementos que tengan valores y hacerlos mediante un código de ética, que los funcionarios tomen un código de ética para que puedan tener la certeza de la confiabilidad de la gente, que se gane la confianza de la gente. Eso es lo que proponemos nosotros. En nuestro gobierno, a partir del 4 de octubre, tendremos mano dura para aplicar en caso de corrupción, simplemente con el señalamiento y empezar las indagatorias. A partir del 4 de octubre tendremos la capacidad de organizar que el Congreso le dé facultades al Auditor Superior de Hacienda. Gracias. Gracias, candidato. Ahora es el turno del candidato Asael Sepúlveda. Muchas gracias. A la primera pregunta de si estoy dispuesto a entregar mi declaración patrimonial, la entregué
la semana pasada a la Comisión Estatal Electoral con una carta donde les autorizo expresamente a compartir toda la información con ciudadanos u organismos que estén interesados. Y en esa misma carta invité a la autoridad electoral respetuosamente a que, si lo considera necesario, procedan a hacer auditoría de mi declaración patrimonial, y me propongo que eso sea una obligación legal. Ahorita no estamos obligados legalmente a hacerlo, pero debe ser una obligación legal. Le mandé a la plataforma Candidato Transparente mi declaración de intereses y también con el mismo señalamiento. La respuesta es sí, estoy dispuesto, y más que dispuesto, y ya lo estoy haciendo. Y además debe ser una política para todos los secretarios de la administración. En materia de transparencia hay mucho por hacer. Decía Jacqueline Pechard, quien fue presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, que el marco legal mexicano para la transparencia es muy avanzado, es el 7º del mundo. Sin embargo, dice Transparencia Internacional que México ocupa el lugar 102 en transparencia. Es decir, hay 101 países que son más transparentes que nosotros. ¿De qué nos sirve estar en el 7º lugar en legislación si no se cumple con la normatividad? Si los organismos que deben dar información no tienen las herramientas legales para exigir su cumplimiento. Nos proponemos no solo que haya un tribunal de cuenta pública con Contraloría Ciudadana, sino hacer que vayan a la cárcel aquellos funcionarios que incurran en delito. No es posible que se cometan delitos en México y se persigan en otros países mientras las autoridades mexicanas ponen oídos sordos. Pasan cosas irregulares en Coahuila, como la mitad de las que pasan de irregulares en Nuevo León, y las sancionan los tejanos. México no. Bancos internacionales son sancionados en otros países por prácticas de lavado de dinero en México, y la unidad de fiscalización de Hacienda no se da cuenta. Necesitamos mucha voluntad política, mucha más exigencia ciudadana. Alguien ha dicho, medio en serio, medio en broma, que la política es demasiado seria para dejarla en los políticos, solo en manos de los políticos. A lo mejor habría que pensar que el ejercicio de la justicia es un asunto tan serio y contundente que necesitan entrar los ciudadanos a pie firme para poner orden en tanta irregularidad. Muchas gracias, candidato. Ahora tiene la palabra el candidato Rogelio González. La respuesta a la primera de las preguntas obviamente es que sí. En el transcurso de la presente semana, y la presente semana en forma hábil termina hasta el próximo viernes, antes de ese viernes haré a conocer en forma pública cuál es mi situación patrimonial. Si en un momento dado alguien se anima a pagar algo de lo que yo debo, bienvenido. Confiabilidad. Aquí tenemos que ver quién es confiable para poder otorgarle la responsabilidad de ser gobernador. Y en este sentido, yo quisiera acudir a lo siguiente. Voy a ofrecer los siguientes testimonios que pueden decir quiénes hemos sido y quiénes somos. Y no les voy a decir de testimonio a una determinada persona que sea mi cuate, mi compadre o mi compinche de fregaderas. Les voy a hablar de nombres concretos y ustedes son los que van a analizar y determinar. Yo me someto al criterio de esas personas para que les pregunten a ellos quién somos, quiénes hemos sido y cuál pudiera ser nuestro comportamiento como gobernantes. Y les hablo en forma concreta de Luis Santos de la Garza, con quien trabajé 2 años hace ya más de 50 años. Les menciono también a otra persona con la que trabajé 8 años en el sector privado. Ustedes saben que Luis Santos de la Garza es un muy connotado panista. Les voy a hablar de otro connotado panista, secretario de Desarrollo Económico en el gobierno del gobernador Fernando Canales Clarión. Le estoy hablando de Carlos Zambrano Plant. Y a título de experiencias
En cuanto a tener trato con ellos desde el punto de vista institucional, les menciono otras dos personas. Uno de ellos, a Eduardo Elizondo Barragán, hermano mayor de Fernando Elizondo, con quien tuve una grata experiencia de tipo contractual cuando yo estaba en el servicio público, y también otra experiencia política de la cual él puede dar testimonio. Finalmente, les puedo también mencionar el nombre de Rodrigo de León. Es un funcionario que dirige una de las compañías de vivienda más importantes aquí del estado, y es también un funcionario que ha sido directivo de la Canavi y es un miembro muy importante de una organización de esa naturaleza. Pregúntenles a ellos quién somos, para que en un momento dado puedan darse ustedes una idea de quiénes hemos sido y quiénes pudiéramos ser. Muchas gracias, candidato. Ahora es el turno del candidato Jesús María Elizondo. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, coincido con mis compañeros, abrí la declaración patrimonial. La declaración patrimonial ya está en poder de la Comisión Estatal Electoral de hace más de mes y medio, 2, ahí está ya entregada. Tenemos, no solamente porque hay que entregarla ahora como candidato, sino tenemos obligación. Todos los funcionarios de primero, segundo y tercero nivel en un gobierno del Estado tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial a más tardar a 30 días después de que asumieron el cargo. Pero no debe quedar esto ahí. Cuando exista una sospecha por parte de la sociedad sobre algún funcionario público y hay evidencias de enriquecimiento inexplicable, deben ir a tocar la puerta a la Contraloría Mayor y decirle: señores, este señor, sospechamos de esto, tiene más casas, tiene más departamentos, tiene más carros, y eso definitivamente no lo está haciendo con su sueldo. Hay que ir a tocar, la sociedad debe hacerlo, porque no basta con ir a presentar la declaración y posteriormente pues ahí está, ahí se quedó, terminaste y colorín colorado. Pero hay otros métodos que tenemos que implementar, y tenemos que implementar en forma de candados para que la corrupción no exista. Pero sobre todo, principalmente, es la transparencia. Si no hay transparencia, de ahí se deriva totalmente el problema de corrupción. Hay en el artículo 4, en el capítulo 4, artículo 28 y 29 de la Ley de Transparencia, que dice: hay información reservada. No se debe reservar ninguna información en el Estado que sea de carácter patrimonial, es decir, de compra y de venta. No puede haber definitivamente ninguna reserva a la información, salvo en caso de cuestiones jurídicas que por cuestiones obvias se tiene que reservar. Pero esa transparencia se tiene que dar. Todo lo que compres, un lápiz o hagas una línea del metro, tiene que ser transparentada. Otro punto que considero muy importante es las licitaciones públicas. En el Teatro de la Ciudad, ahí habrá un comité de ciudadanos que deberán checar todas las licitaciones públicas del Estado. Y eso también está conformado por ciudadanos, por estudiantes, porque si no le ponemos candado, después nos podemos quejar. Tenemos que ir cerrando definitivamente todas las áreas donde puede haber corrupción. Vamos a crear una fiscalía anticorrupción, pero ese fiscal la va a nombrar la comunidad de Nuevo León. De él va a depender, el gobierno le paga, pero ustedes lo dirigen. Gracias, candidato. Iniciamos ahora la segunda ronda, esta de 2 minutos, de este tema de gobierno confiable. Y en primer lugar tenemos al candidato Raúl Guajardo. Gracias. Hablamos de gobierno confiable. Para que haya un gobierno confiable tenemos que tener credibilidad. ¿Ustedes le creen a Ivonne cuando hace una propuesta y un plan de gobierno? Cuando ya nos dijo anteriormente que iba a terminar Guadalupe y no terminó. Claro que no le creemos, no hay credibilidad. ¿Le vamos a creer a Felipe Jesús que va a ser un buen gobierno cuando, estando en Monterrey,
¿Entregó las canchas del Río a una empresa privada? Claro que no le tenemos credibilidad. Por eso el asunto de hoy es de credibilidad, es de confianza. ¿Le tenemos confianza al gobernante? Vamos a buscar qué gobernante tiene la calidad moral. Es lo que yo mencionaba. Vamos a buscar los valores. Cuando tengamos el punto de los valores, ahí vamos a tener el equilibrio de la gente capaz, pensante, con valores, con honestidad, con capacidad. Que la persona que llegue al puesto de gobernador sea una persona que realmente nos pueda sacar del problema. Hoy en día el problema es la corrupción. Y la corrupción no se quita de la noche a la mañana, no hay una varita mágica. Tenemos que empezar con la educación. Y para empezar con la educación tenemos que hacer una inversión social fuerte, como lo hizo Corea, Taiwán, Hong Kong. Lo hicieron, una inversión fuerte en educación. A mejor educación, pues lógico, mejores empleos, mayor conocimiento. Al mayor conocimiento se reducen los problemas de pobreza, ¿sí? Habrá menos pobres. Al haber menos pobres, habrá menos problemas de seguridad, porque va a haber menos delincuentes. A eso se reduce la corrupción, a que haya menos delincuentes. Para que tengamos menos delincuentes necesitamos mayor educación. El punto fundamental es, para dar educación necesitamos que nosotros aportemos mayor inversión social y apoyar a los maestros, aumentarle el sueldo a los maestros para que tengan escuela de calidad. Gracias. Gracias, candidato. Es el turno ahora del candidato Asael Sepúlveda. En la vida cotidiana de los nuevoleoneses, un día sí y otro también, vemos muestras de lo mucho que falta por hacer en materia de gobiernos confiables. Es evidente que los recursos públicos no se ejercen como se deben, y lo vemos en cada bache. El más grande de los baches es el de la deuda pública. Lo vemos en la falta de servicios adecuados. Es una broma cruel en un país donde faltan recursos y en un estado donde faltan recursos, que cada año el presupuesto no se ejerza totalmente porque los funcionarios responsables incurren en inejercicio. Nos faltan muchos recursos para salud, pero nos ha ocurrido recientemente que partidas federales destinadas a hospitales se tienen que regresar a la federación porque el gobierno actual simplemente no los ejerce. Negligencia, desinterés, intereses cruzados, vayan ustedes a ver cuál es la respuesta. El hecho es que no se ejercen los recursos y hay pruebas documentales de eso y se regresan a la federación. O recursos que de pronto llegan etiquetados para programas sociales específicos y los han metido a gasto corriente. ¿Y dónde están las investigaciones? No las tenemos. Por eso, la propuesta de que hagamos un tribunal de cuentas públicas dotado de autonomía y de facultades para perseguir aquellas negligencias o aquellos delitos en el ejercicio del presupuesto. No podemos seguir así. En días pasados, los medios de comunicación de Nuevo León señalaban que el gobierno del estado había decidido ocultar las bitácoras de vuelo de las aeronaves del gobierno del estado. Existe la sospecha fundada de que se han utilizado para cosas que no tienen que ver con la seguridad o con la tarea de gobierno. Sobre esto abundaremos más adelante. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra ahora el candidato Rogelio González. Se me pasó dar a conocer un nombre más adicional a los que ya he mencionado. Jesús Hinojosa Tijerina, destacado panista dentro de este estado. Confiabilidad. El caso de Fernando Elizondo tiene determinadas singularidades. No es creíble, pero es cierto, lo estamos viviendo, que alguien con la experiencia de él esté siendo utilizado por un partido político que está buscando la relevancia social y política de un personaje para en función de eso acumular votos, estar en condiciones de sobrevivir como partido político y en función de eso estar en condiciones
de continuar recibiendo prerrogativas públicas como partido. Lo están usando. No hay proyecto por parte del partido que lo está postulando y a final de cuentas el proyecto de Fernando Elizondo y de Jaime Rodríguez son proyectos personales que no nos llevan a ninguna parte. Esto lo he platicado con Jaime Rodríguez en forma muy directa, se lo he dicho a él y por eso lo puedo expresar en público en esta ocasión. Jaime, si tienes realmente la intención de que las cosas cambien, abandona tu proyecto personal. Súmate a alguien que en un momento dado represente una institucionalidad. Los problemas de Nuevo León no se resuelven con proyectos personales, se resuelven con una institucionalidad. Y con el mayor de los respetos para él en lo personal y para todos ustedes, y que nos guste escuchar, la institucionalidad para resolver los problemas de este Estado la representa Morena. No porque tenga un eslogan, sino porque cree que debe de ser como propósito sacar adelante ese Estado. Gracias, candidato. Para cerrar este segundo bloque, cedo el turno al candidato Jesús María Elizondo. Estimados amigos, ¿por qué creen que el auditor superior no ha sido nombrado? ¿Ustedes creen que aquí en Nuevo León no hay gente capaz para que pueda desarrollar ese puesto? Porque se están poniendo de acuerdo. Está el tironeo ahí entre los partidos grandes para poner un auditor a modo que se deba al gobernador o a algún grupo. Qué lamentable. Las cuentas públicas municipales se han vuelto cuentas públicas donde es más que un debate político y un estira y afloja entre los partidos. Qué casualidad que el Congreso apruebe 30, 40 cuentas en una sesión. ¿Ustedes creen que los diputados son tan trabajadores? No, señores. Estaban negociando las irregularidades entre una cuenta pública de un municipio con el otro. Yo propongo, y lo viví en carne propia, y lo propuse años, y ahora lo vuelvo a proponer. En la Contaduría Mayor, los que deben de hacer las auditorías deben de ser despachos independientes, sorteados, que vayan a hacer las auditorías a los municipios, que saquen un informe de las irregularidades, las manden al Congreso y también se publiquen, para que sepan cómo está la situación. Que se dé el derecho a audiencia a las administraciones municipales. Ahí está el jaloneo en el Congreso. Los mismos auditores las hacen, se politiza. Seguramente muchos no están familiarizados con eso, pero ahí tenemos un gran problema de corrupción. Se me acaba el tiempo, seguiremos posteriormente. Muchas gracias, candidato. A continuación iniciaremos con el tercer bloque. Las preguntas seleccionadas provienen de redes sociales. Los candidatos no las conocen con anticipación y serán elegidas al azar por cada uno de ellos. Las preguntas, claro, son sobre los temas del debate: gobierno eficiente y confiable. A cada candidato se le realizará una primera pregunta. Contará con un máximo de 3 minutos para responderla. También puede aprovechar su intervención para hacer alguna réplica sobre lo respondido por los otros candidatos, si así lo decidiera. Una vez finalizada la primera ronda, cada candidato elegirá una segunda pregunta al azar y también dispondrá de 3 minutos. Iniciaremos entonces con una pregunta que elegirá el candidato Raúl Guajardo. Es la pregunta número 2. Gracias. ¿Qué política se establecería para asegurar que su gobierno sea transparente? Claro que sí. Primero que nada, vamos a abrirnos a la transparencia. Para poder llegar a un gobierno confiable tiene que haber transparencia y tiene que haber rendición de cuentas.
con auditores autónomos a la autoridad ejecutiva. De lo contrario, no tendríamos transparencia en esta ejecución, en una administración pública. Además de esto, yo agregaría, además de la transparencia, ¿sí?, ¿qué otras políticas vamos a hacer? Vamos a tener que medir el desempeño de los funcionarios, vamos a tener que ser muy cautos en el gasto corriente, en el gasto público, vamos a tener que ser una administración económica, tenemos que saber ser buenos administradores, y eso Raúl Guajardo, por éxito de vida, por experiencia de vida, lo tiene. Ser buen administrador. Requerimos tener, además de un buen auditor y una buena Contraloría que supervise y vigile y que esté al tanto, ¿sí?, que las instituciones como vamos Nuevo León, las universidades como el Tecnológico, las instituciones del Consejo Cívico, instituciones, estén al pendiente para que nos ayuden, precisamente dando informes de cómo vamos, de qué estamos haciendo, de qué estamos invirtiendo. Eso nos ayudaría mucho a hacer políticas de transparencia para el manejo confiable de una administración que pueda tener en manos la garantía de que les va a dar a los ciudadanos un éxito en su administración, para que los dineros del pueblo se utilicen bien en el pueblo, para que no se malgaste el despilfarre, como hay mucho despilfarro actualmente, como lo estamos viendo en esta administración. Es la deuda más escandalosa habida en la historia de Nuevo León, ¿sí? Necesitamos poner orden, necesitamos poner la casa en su lugar, porque no es posible que nosotros, que somos el estado más pujante del país, industrial, con unos grandes empresarios, con instituciones de educación superior como el Tecnológico, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, grandes profesionistas que han egresado de aquí, ¿por qué no es posible cambiar el esquema? Claro que lo podemos hacer, y lo vamos a hacer con valores, lo vamos a hacer con unidad familiar, lo vamos a hacer con educación. Por eso invitamos a los maestros a que se sumen al proyecto. Este va a ser el sexenio de los maestros. Los maestros van a ser los consentidos de este gobierno que viene. ¿Por qué? Porque con ellos podemos transformar la sociedad, podemos cambiar el modelo que tenemos, podemos cambiar a que haya mayores valores, ¿sí? Podemos cambiar que haya mayor conocimiento. A mayor conocimiento, mejores oportunidades en la vida. Y a mejores oportunidades, menos pobreza. Tenemos que batir la pobreza. Tenemos que decirle a los empresarios que de su utilidad dediquen más a los sueldos de los empleados y hagan más fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque no es posible que unos pocos se lleven el 90% y unas cuantas canicas se los dejan a los ciudadanos. Por eso hay un 50% de pobreza. Requiere hacer una buena distribución de la riqueza. Gracias. Gracias, candidato. Ahora elegirá una pregunta el candidato Jesús María Elizondo. La pregunta es, ¿qué valores le caracterizan a usted para asegurar un gobierno confiable y eficiente? Esa pregunta, tengo que hablar de mí, es clara la pregunta. Me caracteriza, soy honesto, soy trabajador, soy firme y sobre todo quiero a mi familia. Creo en Dios, creo en el trabajo. Desde muy joven empecé a trabajar. Tengo más de 45 años de trabajar todos los días ininterrumpidamente. Tengo una maravillosa familia y todos los que han colaborado conmigo en la política como empresario saben que soy de una sola pieza. Soy una persona que me dio unos principios y esos principios los sigo día con día. Soy una persona que me rodeo de gente capaz. Soy una persona que busco gente en mi trabajo superior a mí. Yo no me rodeo de enanos. Soy una persona exigente con los demás y conmigo mismo. Creo que sepan ustedes que en la vida, en mi trayecto de vida, en la política, en los organismos empresariales,
como presidente del Consejo de Instituciones, como tesorero de la Cámara de Comercio, consejero con Canaco, he demostrado siempre honestidad y trabajo. La política ha sido un gran reto, pero es la que me ha llevado a hacer por mi ciudad. Cuando a mí me invitaron a la política y me doblaron el brazo, es porque me decían: tú como presidente de organismos empresariales criticas al gobierno, métete adentro. Y efectivamente, para cambiar este México, nos guste o no nos guste, tenemos que participar en política, porque el político toma decisiones buenas o malas en favor de la sociedad. Y yo quiero mucho a mi familia, quiero mucho esta ciudad. Desde joven se ha caracterizado en mí el servicio por la comunidad, y esto no es nuevo, y los que lo conocen y que tienen amistad conmigo desde hace muchos años así lo saben. Pero soy una persona inquieta que todavía ahorita a mis 64 años sigo leyendo y sigo preparándome, porque quiero darles una imagen a mis hijos de trabajo y de preparación. Ese es Chema. Chema es firme, y Chema tiene experiencia suficiente al haber sido alcalde de Guadalupe y de Monterrey para dirigir este estado. Muchas gracias. Gracias, candidato. Toca el turno ahora al candidato Asael Sepúlveda. Gracias. La pregunta es: ¿qué opina de las asociaciones público-privadas? Las asociaciones público-privadas son mecanismos de encarecimiento de la obra pública. En algún momento fueron concebidas para sacarle la vuelta a los endeudamientos, y el resultado neto ha sido que con frecuencia vuelven más caro un servicio que podría haber sido construido de otra manera. Hay que revisarlas con lupa. Probablemente tengan bondades que no les hemos descubierto del todo, pero así de primera intención, el resultado neto de las asociaciones público-privadas es que son mecanismos de financiamiento que a la postre resultan más caros. Fueron concebidas para obras que podrían ser autofinanciables, pero con frecuencia se les están dando otros usos. En los hechos, son mecanismos para ocultar deuda. En parte por eso señalábamos aquí que ni el propio tesorero del Estado podría contestarnos a la pregunta de cuánto debemos los nuevoleoneses. Esa es mi opinión sobre esa figura jurídica. Muchas gracias, candidato. Para finalizar esta primera ronda, toca el turno de elegir pregunta al candidato Rogelio González. Gracias. La pregunta es: ¿de qué manera podría disminuir la deuda pública sin afectar los proyectos del Estado? Lo mencionamos al principio y algunos otros compañeros hicieron alusión al tema que nos toca dar respuesta. ¿Cómo disminuirla? Revisando los contratos que la provocaron, las tasas de interés, los plazos, ver si realmente se aplicó el importe de las mismas a las obras en donde estaban destinados. Tanto la institución gubernamental como la institución bancaria de cualquier índole tienen vigencia independientemente de las personas que en un momento dado son los responsables de dirigirlas. Entonces, tenemos que partir de la base de que teniendo vida permanente ambas instituciones, la gubernamental y la bancaria, tienen que encontrar un punto de acuerdo para que, independientemente de que pudieran existir diferencias, ambas instituciones deben de continuar sobreviviendo y operando. Yo pienso que con voluntad por parte de la institución bancaria y por parte de funcionarios honestos
dispuestos a enderezar las cosas, se puede seguir negociando el importe de esa deuda, aunque en este momento nos resulte inmensa. Tenemos la posibilidad de que se encuentre algunos de los mecanismos que aquí se han expresado. La quita es una forma de negociación para no caer en detalles de mora o de no pago. Aquí lo que necesitamos es que se resuelva muy rápido una situación de esa naturaleza, sin que esto represente dejar de lado la identificación de los responsables de una mala contratación o la identificación de los responsables de un mal uso de esos dineros. Aunque tengamos una deuda inmensa, como efectivamente la tenemos, sentimos que el potencial del Estado de Nuevo León no se va a detener en función de que debe mucho, en función de que nos corten el crédito y que ya no podamos contratar lo que sea necesario para continuar el desarrollo de este Estado. Gracias, candidato. Iniciaremos la segunda y final ronda con una pregunta que elegirá el candidato Raúl Guajardo. La pregunta es, ¿qué opina de Monterrey 6? ¿Es una manera de endeudarnos más? Ya comentamos hace unos minutos precisamente cuál es nuestro punto de vista sobre Monterrey 6. Monterrey 6 es un programa, es un proyecto muy caro, ¿sí? Con muchos intereses, con constructoras muy cuestionadas, y creemos que no es apropiado seguir con ese proyecto. Hay que hacer un estudio a fondo con los que conocen del medio del agua si realmente se requiere ese proyecto o no. Necesitamos suspender el proyecto, cancelar el proyecto Monterrey 6 porque es muy caro. Estamos hablando de 120,000 millones de pesos en deuda si se hace ese proyecto. Ya tenemos 56,000 millones de deuda, más 57 que cuesta el proyecto Monterrey 6, estamos hablando de 120,000 millones de deuda. Esto implica heredarles, hipotecar la deuda a nuestros nietos y bisnietos por 40 años más. ¿Qué quiere decir? No es posible esa alternativa. Nosotros tenemos otras alternativas para la cuestión, en lugar de Monterrey 6, crear 10 presas regionales en Nuevo León para que le den abasto al agua potable por 40 años al Estado de Nuevo León, en lugar de ese Monterrey 6. Creemos que necesitamos cancelarlo, hablar con las empresas que si ya se otorgaron los contratos para efecto de cancelar, hay que rescindir esos contratos, ¿sí? Buscar la negociación, buscar, más vale un mal arreglo que un buen pleito, pero es muy costoso ese tipo de proyecto. Monterrey tiene otras necesidades aparte que requieren también inversión, y con la gran deuda no tenemos espacio para poder tener un compromiso de esa naturaleza. Lo que necesitamos precisamente es cancelar el proyecto y hacer otros, como es las presas, ¿sí? Y que nos sobre dinero para poder hacer obra pública, porque si no, Monterrey, Nuevo León, no vamos a tener obra pública en 6 años, señores. Hay un 78% que se paga la deuda. Cada año pagamos más de 2,000 millones de pesos por servicio de deuda. Esto implica que la deuda se va a duplicar de aquí a 20 años, lo que ya tenemos de 56,000 millones. Si contratamos una deuda más de Monterrey 6 por otros 57,000 millones, nos vamos a ir a 40 años a triplicar la deuda. ¿Qué quiere decir? Estamos pagando puros intereses. Necesitamos cancelar el proyecto y buscar otras opciones. De lo contrario, sí tenemos problemas y muy graves, porque ya están hipotecadas las participaciones federales, y en estos contratos y en estas es una parte de los créditos. Hacienda tiene mucha responsabilidad, estar dando los créditos que no le corresponden a un Estado que no tiene capacidad de pago. El día de mañana nos van a venir a salir con que ya no tenemos participaciones y no van a poder pagar las nóminas de los empleados, que es lo más delicado, y menos darle el servicio que corresponde a la ciudadanía. Nos quedaríamos sin servicios. Gracias. Gracias, candidato.
Ahora elegirá pregunta el candidato Jesús María Elizondo. ¿Cómo aseguraría la capacidad de acción y retroalimentación de los ciudadanos respecto a la información pública? Hace un momento les mencionaba en una de las preguntas anteriores sobre la transparencia. La transparencia es vital. Si no hay transparencia, todo lo demás en el gobierno va a haber problemas. La transparencia se va a tener al 100% en mi gobierno. Quien no dé la información que corresponde, muy sencillo, se le corre y se le demanda, porque es clave. Y no solamente la transparencia, todo acto de corrupción no solamente se le suspende, se le va a acusar. Ahí vamos a necesitar a la sociedad que nos diga: señor gobernador, yo quería vender esta escoba al gobierno en 20 pesos y aquí la compraron en 30 y es la misma escoba. Demuéstrenoslo, vamos a investigar cualquier indicio de corrupción, pero necesitamos definitivamente a la sociedad. Es ineludible. En los concursos participar, y sobre todo es una cosa muy importante esta. Vamos a buscar crear un fideicomiso de la banca, de la iniciativa privada, donde los proveedores del gobierno tengan un factoraje que puedan ir y les paguen sus facturas a determinado tiempo. Ahí empieza la corrupción. Quieren hacer una obra y le dicen: es que la vamos a pagar a 6 meses. Pues los chiquillos no aguantan. Y ahí empieza. Que todos los proveedores les paguen a un tiempo determinado para que sus licitaciones o sus propuestas puedan hacerlas con base en un pago a tiempo correspondiente. Si no, los financiamientos se los tragan. Ahorita hay proveedores que tienen 2 o 3 años y no les han pagado el gobierno del Estado. La transparencia será una cuestión determinante y permanente en mi gobierno, así como el castigo a los actos de corrupción que necesitaremos definitivamente de la sociedad. Y jóvenes, por favor, éntrenle a reclamar. Cuando vean algo que no esté bien en un gobierno, vayan, júntense, organícense. Es la única forma de cambiar esto, con una sociedad organizada, como decía en un principio. Pero transparencia y ataque a la corrupción será definitivamente en forma permanente en mi gobierno. Gracias, candidato. Toca el turno al candidato Asael Sepúlveda. ¿Cómo articularía un plan de creación de políticas públicas con partidos que involucren a los universitarios? Me tocó la pregunta más sencilla de todas, ¿no? Es broma. En realidad, articular un plan de políticas públicas debe atravesar a todos los sectores sociales. No solo a los partidos, sí a los universitarios de manera muy destacada y a las organizaciones no gubernamentales. Yo creo que los funcionarios públicos, probablemente la expresión que deberían o deberíamos aprender a deletrear con más claridad es aquella de no lo sé, voy a preguntarle a los expertos. Voy a preguntarles a los colegios profesionales, voy a preguntarles a las universidades. Proponemos un sistema de planeación que involucre a los ciudadanos en todos los renglones. El gobierno tradicional está dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, pero para efectos de planeación, para efectos de seguimiento, para efectos de contraloría, para efectos de evaluación, ahí
Hace falta el concurso de todas las organizaciones que tienen mucho conocimiento, mucho que decir y mucho que aportar. Nuevo León debe avanzar todavía más en ley de participación ciudadana, en proponer mecanismos que les abran la puerta a los ciudadanos para que su voz sea escuchada. Por eso es importante ejercicios como este. Por eso es importante la plataforma Cómo Vamos Nuevo León, o ejercicios como el que se ha hecho en años pasados de alcalde Cómo Vamos, en donde las organizaciones de la sociedad civil y desde luego las universidades asumen un rol protagónico de exigir cuentas, de construir indicadores de evaluación y sobre todo de hacer propuestas para no quedarse más en el criticar. Hay que institucionalizar esos mecanismos de construcción de políticas públicas para que todos los ciudadanos nos sintamos representados. Muchas gracias, candidato. Para finalizar este último bloque, elegirá una pregunta el candidato Rogelio González. Ya no hay una, ya no hay más que una. La pregunta es, ¿de qué manera actuaría ante la corrupción en su propio partido o al interior de su equipo de trabajo? Actuaríamos bajo la convicción que hemos expresado una y otra vez. La corrupción no es tolerable en ningún sentido y en ningún aspecto. Obviamente, en ningún nivel de gobierno. Y por lo que respecta a partido, buscaríamos, si acaso, vigilar en forma estricta nuestras instancias internas que están perfectamente bien delimitadas y que estatutariamente no se permite la corrupción, so pena de que se sea expulsado por parte del partido. No somos parte de la autoridad partidista, en el caso de que tuviéramos la oportunidad de ser gobierno, pero estamos confiados en que los propósitos de nuestro partido, enmarcados una y otra vez a través de los muchos años que independientemente de nuestro oficial registro se ha estado implementando. La corrupción no es aceptable en el partido y tampoco sería aceptable en los medios gubernamentales. En ninguno de los niveles tenemos corrupción porque se permite, y se permite porque hay intereses para que ésta no se abata y al contrario, suceda porque a final de cuentas la corrupción deja. ¿Por qué el policía, por qué el empleado menor pide moches o retarda un trámite con la idea de que el interesado en que aquello avance o el interesado en que aquello se arregle se fastidie, se canse y a final de cuentas pregunte: hermano, ¿cómo le hacemos? Pues háblame que soy de este mundo. Vamos a ponernos de acuerdo, finalmente estás entendiéndolo. Y esto no debemos de permitirlo, ni como cultura, ni tampoco por herencia. Desafortunadamente el líder nacional de este país dice que culturalmente somos corruptos. Nosotros no lo aceptamos, no lo permitimos. Si llegamos al gobierno del Estado de Nuevo León, esos aspectos de corrupción habremos de abatirlos. No estamos de acuerdo con que existan y habremos de quitarlos. Es una lacra que no debemos de tolerar. Gracias, candidato. A continuación, cada candidato contará con 2 minutos para hacer una intervención final. Iniciamos con el candidato Jesús María Elizondo. En estos 2 minutos quiero comentarles a ustedes que de llegar a la gobernatura me voy a rodear de gentes capaces. Lo dije hace rato, superiores a mí, porque yo soy un administrador. Por cierto, aquí estudié. Y sé que para obtener los objetivos predeterminados a través del esfuerzo ajeno se requiere un buen administrador.
y yo me voy a rodear de gente capaz. Pero también me voy a rodear de gente que ha estado en la política, de gente honesta, que ha demostrado en los años en su quehacer político que quieren a una sociedad, un gobierno plural. Voy a rodearme de talentos, de estudiantes. Eso va a ser la tónica de mi gobierno. Un gobierno que si a los 2 años haremos una encuesta, un referendo, si no les gusta el trabajo de Chema, Chema se va, sin repelar. Porque no pueden aguantar un gobernante por 6 años que deteriore más un estado. Si yo no les doy resultados en 2 años, yo me voy. Está grabado y se los puedo poner por escrito. Pero tengo la convicción y tengo la claridad y la preparación para poder hacer un buen trabajo honesto en el gobierno del Estado. Esta sociedad debe demandar buenos políticos, no que se publiciten a un grado que se gastan 1.200 millones por año. Solo con poco porcentaje del presupuesto de publicidad podemos saber y proyectar lo que está haciendo un gobierno. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Asael Sepúlveda. Muchas gracias. Rescatemos Nuevo León. Tenemos un gobierno que no es eficiente. Hoy, en la capital de Nuevo León, en Monterrey, tenemos un porcentaje de personas en pobreza extrema. No las teníamos hace 10 o 12 años. Resultado de políticas y de acciones de gobierno ineficientes. Hoy, la 1/5 parte de la población de la ciudad capital no tiene acceso a servicios de salud. ¿Cómo vamos a pensar que tenemos un gobierno eficiente y confiable si no es capaz de llevar a la población satisfactores básicos? Hoy hay niños en edad de ir a la primaria, un derecho que tienen desde 1917, y hoy no están yendo a la escuela primaria. Hoy hay niños y niñas que no pueden ir a la escuela secundaria o que son rechazados de la preparatoria a pesar de que es un mandato constitucional de que se haga, y el gobierno no está haciendo su tarea. Nuevo León tiene el índice más alto de deserción en bachillerato. Algo se está haciendo muy mal en materia de educación y no le han atinado, y eso que ya llevan 4 secretarios de educación nada más en este sexenio. No podemos pensar que haya gobiernos eficientes y confiables en esas condiciones. La invitación es a que rescatemos Nuevo León, pongamos a los mejores nuevoleoneses en los mejores puestos, que no deben ser de partidos. Y cierro con esto: los partidos políticos no son fines en sí mismos, son medios para llegar a un fin, y ese fin es la sociedad civil, el pueblo, o como le queramos llamar, los ciudadanos, pero deben ser los ciudadanos el principio y el fin. Por ellos, rescatemos Nuevo León. Muchas gracias, candidato. Toca ahora el turno al candidato Rogelio González. Ya les di un brochazo de lo que representaría que la sucesión de Rodrigo Medina fuera a favor de Ivonne Álvarez o Felipe de Jesús Cantú. Por cierto, este último compañero competidor piensa que con un rollo, como lo ha estado tirando en algunas partes, nos va a convencer que su decisión de privatizar el río Santa Catarina fue una de las mejores decisiones de su administración pública. No somos tontos, y menos aún estúpidos. En relación con los compañeros que están con proyectos independientes, en forma clara, Fernando Elizondo está cometiendo un error y Jaime Rodríguez está cometiendo también una serie de errores. Tiene la grave propuesta de resolver los problemas de este estado utilizando, discúlpenme,
las bolas de abajo. No, hay que utilizar la bola de arriba. Hay que utilizar la cabeza para que en forma fría, consciente y razonada le encontremos solución a todos y cada uno de los problemas. Juéguense el voto razonado por Morena. Vamos a responder. Lo que aquí estamos dando con palabras, estamos en condiciones de confirmarlos con hechos. Y permítanme finalmente, no se emocionen, me voy a quitar nada más el saco, porque quiero, juntamente con el agradecimiento a esta noble institución educativa y asociación cívica responsable y preocupada por los problemas de Nuevo León, retirarme de este recinto poniéndome la camiseta de los borregos salvajes del Tecnológico. Muchas gracias, candidato. Finalizaremos ahora, a ver, quedan 4 segundos, ya. Finalizaremos con la intervención del candidato Raúl Guajardo. Más que todo, agradecerle la presencia de ustedes, agradecerle aquí a Cómo Vamos Nuevo León, plataforma, al Tecnológico Monterrey. Mis hijos aquí han estudiado, tenemos años siendo parte de la comunidad estudiantil del TEC, y lo importante de esta noche, o de esta tarde en este caso, es que ustedes se lleven cada uno de los comentarios de los compañeros candidatos. Nosotros queremos que lo piensen, lo analicen. Ya no se puede seguir con los mismos partidos de siempre. Tenemos que cambiar, tenemos que tener un nuevo cambio, un giro que dé a una nueva alternativa. Buscar gente confiable. La palabra ahorita es la credibilidad. Tenemos que tener calidad moral, y vuelvo a repetir, no lo tiene el PRI, la calidad moral, no lo tienen los candidatos del PRI, no lo tiene el candidato de Acción Nacional. ¿Por qué no lo tienen? Porque han perdido la oportunidad de servirles y servirles bien. Encuentro Social y sus candidatos somos gente ciudadana como ustedes, que queremos servirle, tenemos el ánimo de servir. Yo propuse y reté a todos los candidatos a 3 eventos y ninguno me ha respondido. El primer reto que hice fue que el dinero que nos dé la comisión lo dediquemos a tapar los baches de todo el estado, y nadie aceptó. La segunda propuesta que hice como reto al 23 de marzo es que llegando al gobierno firmemos ahorita una carta de compromiso, y el que llegue como gobernador no cobre un 5 de salario, que sea un honor y un privilegio ser gobernador, no que venga a lucrar con el puesto. Y nadie aceptó. Ahí un candidato manejó que iba a dejar su dinero para grupos vulnerables. No, yo no voy a recibir un 5 el primer año de gobierno, que quede claro. Vengo a servirle a mi estado, me la voy a jugar con mi estado, y tenemos los talentos, tenemos los tamaños también para hacer eso, ¿ok? Y otro reto que hicimos, y tampoco ningún candidato me ha aceptado, es darle al pueblo el voto para que diga si nos quedamos un año o no, que se establezca la figura del plebiscito, y esa figura del plebiscito, el pueblo diga al año si te quedas o te vas. Gracias por su atención, muy amables. Gracias, candidato. Gracias. Y muchas gracias a los 4 por acompañarnos a este foro. Sin duda su participación enriquece el ejercicio democrático que buscamos promover. Agradezco también personalmente su respeto por los tiempos acordados y la civilidad que caracterizó a estos intercambios. Y también agradezco a la audiencia aquí presente y a todos los que nos han acompañado a través de Internet. La participación es clave para una democracia robusta. Para dar el mensaje de despedida, invito a la coordinadora general de Actúa y estudiante del Tecnológico de Monterrey, Natalie Martínez. Muy buenas tardes, candidatos, alumnos y comunidad del Tecnológico de Monterrey. Hoy en día podemos darnos cuenta que los ciudadanos somos los indicados para guiar el futuro de este gran estado. La democracia gana cuando los distintos actores reconocemos la dignidad de los esfuerzos de los otros, y ejercicios como el que vivimos el día de hoy y el viernes pasado en nuestra institución muestran en los estudiantes
que los estudiantes estamos conscientes de que la universidad es un espacio abierto para un diálogo de todos y con todos. A nombre de la comunidad estudiantil del TEC de Monterrey, puedo asegurar que a los jóvenes nos emociona ser tomados en cuenta. Por ello, quiero agradecer a Cómo Vamos Nuevo León y al Consejo Cívico por hacernos partícipes de este diálogo y de este sano ejercicio democrático. Agradezco de forma especial a los candidatos a la gobernatura que el día de hoy se encuentran frente a nosotros. Gracias por aceptar el reto de exponer su visión de gobierno en los estudiantes. Para nosotros representa y refrenda su compromiso con el futuro de Nuevo León. Por ello haremos entrega de un reconocimiento junto con un documento desarrollado por alumnos que representa nuestras inquietudes, esperando que éstas puedan enriquecer su plataforma política. El día de hoy quiero hacer mención de todas las personas que fueron parte de la organización de este evento. Hace meses iniciamos con actividades con el fin de concientizar al alumnado sobre la importancia de la ciudadanía activa. Gracias al comité organizador, al staff y a los diferentes departamentos que nos ayudaron en todo momento. Hoy podemos sentirnos satisfechos al saber que hemos colaborado un poco hacia el camino de un país más democrático. Sin la ayuda de todos ustedes no hubiera sido posible. No puedo desaprovechar la oportunidad para invitar a todos los presentes a actuar, a seguir de cerca las campañas políticas, informarse, reflexionar y tomar la mejor decisión el próximo 7 de junio. El futuro de este gran estado está en nuestras manos. Actuar es informarse, escuchar y decidir. Muchas gracias. Para finalizar, le voy a pedir a los candidatos que pasen al frente a tomar la fotografía del evento. Muchísimas gracias a todos los asistentes y que pasen una excelente tarde.